¿Cuál es la similitud que usted plantearía entre Juárez y Andrés Manuel López Obrador? O bien, tal vez un poco más fácil, algún paralelismo en los planos históricos de aquel tiempo y esta época. Escoja usted. Muchas gracias. Si fuera lo suficiente irreverente como suelo ser y crudo, Andrés Manuel daría brincos en la hoguera por ser como Juárez. Fíjense lo que estoy diciendo, porque luego lo van a repetir. Paco dice, no, Paco dice lo que dice. Como figura rectora, la imagen de Juárez para Andrés tiene un peso tremendo. El peso de la resistencia, el peso de la independencia nacional, la segunda independencia nacional, el peso de primero los pobres. Andrés tiene una visión de Juárez que discute consigo mismo muchas veces y que repiensa. ¿Cuál es el problema? No podemos juzgar a Andrés Manuel con los mecanismos de la historia. Tiene su tiempo y hay que dejar que el tiempo pase si queremos analizarlo con los mecanismos de la historia. Con los mecanismos de la política, yo soy 4T a morir, mija. No tengo ningún problema en decirlo. Y tengo una relación crítica con Andrés. Hay cosas que me gustan mucho, unas muchísimo, otras no me gustan nada y otras se los digo. Y no le entra por aquí y le sale por allá, o sea que no pasa nada. Pero Andrés, políticamente, yo creo que es el caudillo que la izquierda se merece en estos momentos, en este país, para consolidar un proyecto que vaya a más profundidad, más profundidad, más profundidad de democracia, libertades sociales y mejora de las condiciones de la población más humilde, lo cual es fundamental. Yo sí soy muy primero los pobres. Y a los que no les guste, pues hubieran ganado las elecciones, lo siento por ellos. Una pregunta muy concreta. Su punto de vista en la relación Juárez-Porfirio Díaz. También aprovecho para pedirle, ojalá algún día nos pueda hablar de Porfirio Díaz. Sí. Yo tengo el honor de ser diputado de la de Porfirio Díaz. Díaz para mí ha sido un hombre, debe estar ese nombre de Oaxaca. Pero una relación Juárez-Díaz, ¿cuál es su sentido? Yo creo que hay tres relaciones Juárez-Díaz diferentes. La primera es la que establece a través de Zaragoza, con Porfirio como un joven militar destacado, combatiente y muy, muy útil en la batalla del 5 de mayo, a pesar de que su ejército había quedado, su brigada había quedado destruida por el accidente que sufrió cuando le volaron los polvorines. Y esa es la primera relación, que se conservará al 63, donde Díaz juega un papel destacadísimo en la segunda batalla de Puebla. El joven militar republicano es sujeto de reconocimiento por parte de Juárez, no de una manera particular. Juárez mantiene estrechas relaciones con González Ortega y con Zaragoza, que son sus cuadros político-militares. Hay una segunda relación, cuando después de la fuga de los generales y coroneles, tenientes coroneles, que fueron capturados en la segunda batalla de Puebla y se fugaron la mitad de ellos y se reincorporaron a filas, si es que pudiéramos hablar de filas, tiene la encomienda de dirigir la resistencia contra los franceses en Oaxaca. Ahí la correspondencia Juárez-Porfirio es muy formal. No hay ningún indicador de desaveniencia ni de conflicto. Aunque algunos de los cuadros que fueron con Porfirio no les gustó la manera como Porfirio condujo la guerra en Oaxaca y se fueron para el norte de regreso. Entre otros casos, el caso de Mariano Escobedo. En la siguiente etapa, cuando empieza la contraofensiva, Porfirio trae su propio proyecto. Porfirio trae el proyecto de si la gran batalla se va a dar en Querétaro,
en la medida en que el emperador sale de la ciudad para contener las 3 columnas que vienen desde el norte, el noreste y el noroeste, no, el noreste no, del norte, el noroeste y el noroeste más noroeste, donde vienen Altamirano y Rivapalacio con el Estado de México y los combatientes de Michoacán, la columna de Sinaloa que manda Corona, y la división del norte que trae Mariano Escobedo, que son las 3 fuerzas que van a triunfar en Querétaro bajo el mando de Mariano. Porfirio insiste en mantener la presión sobre la Ciudad de México, a pesar de que recibe órdenes directas del presidente de que se sume a la batalla de Querétaro. Juárez pensando que derrotar al emperador es acabar la guerra. Y Porfirio se resiste y se mantiene, lo cual crea una desavenencia entre ellos dos muy fuerte, al grado de que cuando entran a la Ciudad de México triunfadores los ejércitos republicanos, Juárez, que era muy, ¿cómo llamarlo?, muy formal en algunas cosas, le niega el asiento en el carruaje a Porfirio. La última es una relación de intertensión que no, dado que Juárez muere muy pronto, no sube a mayores. El conflicto entre Porfirio y los juaristas va a venir poco después. Básicamente se desata con los alzamientos, la noria, bla, 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 toda la historia posterior y el robo del archivo de Mariano Escobedo. Mariano Escobedo muere en cama en la Ciudad de México y horas después de su muerte llega la policía secreta de Porfirio y le roba su archivo, porque Porfirio está empezando a reescribir la historia de la Reforma a su manera, a reescribir cuál fue su intervención, cómo fue más importante la Carbonera y la batalla, etc. Y está la sombra, que yo creo que es injusta, de que se fugó de la prisión donde lo tuvieron los franceses con un pacto. Yo creo que es mentira, que no hubo tal pacto. Pero su defensa de Oaxaca es lamentable desde el punto de vista militar. Yo creo que Porfirio está produciéndose una revisión del personaje que, para que sea totalmente injusto tendría que tener a los 2 Porfirios, al Porfirio de la Reforma y al Porfirio de la dictadura, ¿no? Y valorarlos a los 2. A mí me preocupa de repente que el Porfirio de la Reforma se brinque y mire hacia el Porfirio de la dictadura con una sonrisa, y no olvidemos que la masacre de los yaquis y los mayos y que la guerra de castas, uno de los tantos episodios en Yucatán, fueron guerras de exterminio organizadas por el porfirismo, y que la restitución de facto de la esclavitud, cuando los indígenas capturados en la guerra en el noroeste llegaban a Veracruz, eran vendidos como esclavos, era un sobrino de Porfirio Díaz el que practicaba el retorno de la esclavitud. Yo podría ir hasta ahí, porque son 2 discusiones diferentes. Una de ellas, no le puedes negar el valor y la entrega en la etapa de la Reforma, de las guerras de Reforma. No se lo puedes negar a Porfirio. De hecho, en la segunda batalla de Puebla hay registros de actos de valor al grado de la locura por parte de Porfirio, como de repente lanzarse a contener una desbandada con una pistola en la mano, en la primera línea, echarse los 6 cartuchos y cuando se le acaban las balas, tirársela al suavo que le venía enfrente. No se le puede negar. Y en nombre del Porfirio que sería después, revisar el Porfirio que fue antes. En la historia tienes que tener mucho cuidado siendo justo. Un comentario sobre el Juárez de Andrés Molina Enríquez. ¿Qué te parece Molina Enríquez? Me he obligado a leer a los otros Juárez con distancia crítica. Enestrosa está muy bien, aporta datos. Molina Enríquez está muy bien, está muy interesante. Pero ninguno me acababa de dar la imagen que yo quería. O eran excesivamente panegíricos, o eran excesivamente anecdóticos,
Había falta de reflexión político-militar, por ejemplo, en las historias sobre el juarismo. Y entonces tuve que reconstruirlo a partir de un cúmulo. Bueno, los 27 tomos del libro Naranja, me los releí 50 veces, marcando elementos parciales, ¿no? Porque cada vez que decías, ya lo agarré, se te escapaba, Juárez, se te iba, ¿no? Porque es un personaje, ¿cómo pensarlo? Cuesta trabajo pensarlo. ¿Era una máscara de bronce? No es cierto. Sus conversaciones con Prieto eran divertidísimas. Eran sobre si eran mejor los tamales de aquí o los tamales de allá, o cómo combatir periodísticamente, que Prieto se dedicaba todo el rato, o cómo valorar al arzobispo de Guadalajara al lado del arzobispo de Puebla, que era la ultraderecha, o cómo... Entonces, la idea de un Juárez de máscara de bronce no me cuadra. Y cuando lees sobre cuando va por Sinaloa y lo que le gusta es la escobita, y se le pide a las bandas de pueblo que se la toquen una y otra vez, y sin embargo baila vals, mira por dónde. Y sabe cantar en francés la marsellesa, Juárez, compañeros. De hecho, cuando se recibe la noticia de que la guerra de reforma ha terminado en Calpulalpan y los conservadores han sido derrotados, él está en un teatro en Veracruz, se pone en pie y empieza a cantar la marsellesa, sin saber que 2 años después sería el ejército francés el enemigo, ¿no? No he podido encontrar registro de sus lecturas, de su biblioteca personal, aunque da la sensación de que leía muy poco, porque se la pasaba leyendo cartas y enviando cartas. O sea, la jornada juarista eran 12 horas de pluma y un poco de ayuda en una etapa de su vida de su yerno, pero no he podido encontrar qué leía. Sí he podido encontrar qué leían los liberales, gracias a un registro de prensa. Leían literatura francesa, por cierto. Leían Voltaire, leían novelas de aventuras. Pero no he podido ver qué leía Juárez. Quizá por descuido mío, porque ya cuando escribí Patria ya estaba yo hasta aquí. Tenía 12,000 páginas de notas. Y no les quiero contar, eso es como despertarte en la noche y decir, cambia de oficio, Paco Taibo. Pues muy bien. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que tienes que ir a fumar. Sí. Se agradece, diputados. Buenas tardes.